¿Cuál decís que va a ser el despegador o eso que impulsa el mercado inmobiliario? Cuando mirás solamente los últimos 15, 20 años, si hubo ya en 2010 un año con 10.000 escrituras y hoy estamos en 5.700 y sentimos que estamos a pleno, eso te da la pauta. Y hace 10, 12 años, bueno, había menos población, es decir, hoy tendríamos que tener 12.000, 15.000 si hubiera seguido ese ritmo o más. Y sin embargo no pasó, así que imagínate lo que tenemos para despegar. ¿A qué se debe? ¿Algo rápido? ¿Créditos Bueno, hipotecarios? en ¿Moneda realidad extranjera? en el 2010-12 no había crédito hipotecario, así que no fue ese el motivo que había tantas escrituras. En ese momento había realmente un precio de metro cuadrado muy atractivo. Eso era uno de los puntos que empujaba el mercado. Era la explosión de la época de los fideicomisos muy baratos. ¿No se acuerdan que lanzaban un fideicomiso y la gente lo compraba inmediatamente y ya hacía plata al año, lo revendía? Ese formato también impulsaba mucho la venta, ¿no? Las escrituras. Estás hablando de una época, a ver si coincidimos, donde el valor del metro cuadrado estaba casi en el suelo, ¿no? En el piso. Fue el momento más bajo desde el 92, 93 en la historia del mercado nuestro. Además también había un componente ahí de extranjeros que venían. Había mucho turismo porque era muy barato, venían los extranjeros, compraban, también movían el metro cuadrado, el mercado. Nosotros trabajamos mucho en esa época con extranjeros. Nuestro 30% de ventas llegó a ser de extranjeros en esa época. ¿Por qué, che? Estábamos en zonas de atractivo para los extranjeros. Imagínate, estábamos teniendo departamentos de estilo francés que en Europa podrían haber costado $8.000, $10.000, los vendíamos a $1.500. Es decir, una locura. Nos llegaron a comprar turistas que pasaban por un departamento con un cartel y llamaban por teléfono y les hacíamos la venta. Es decir, eso llegó a pasar en Argentina en esos años. Es muy loco, ¿no? ¿Sigue siendo tentador hoy? No, hoy yo creo que no es tentador porque todavía, después de muchos años, a partir del 2006, 2007, lo que vimos que pasó en la economía, a nivel político, el alineamiento que tuvo Argentina durante muchos años, creo que hizo salir inversores. Nos tocó vender mucho de ese stock de extranjeros que habían comprado, vendérselo a locales y ellos repatriar el dinero. Entonces, creo que pasaron muchas cosas en lo económico y político en Argentina para que la gente se retire, el inversor extranjero se retire. Y hoy estamos esperando que las señales a los extranjeros les den la tranquilidad de decir, bueno, vuelvo a Argentina a comprar. ¿Quién es el público que compra hoy? Decís en el 2010, una gran cantidad de extranjeros hoy. En esa época eran norteamericanos, canadienses, europeos, latinoamericanos. Hoy no hay. Hoy están empezando a preguntar, sobre todo argentinos que viven en el exterior, que como la primera avanzada pasa a ser el argentino que ya conoce y dice, bueno, tal vez vuelvo a Argentina. Y después creemos que van a venir, si sigue este proceso de cambio, van a empezar a venir extranjeros. Pero nos miran todavía con recelo, todavía no están seguros. Eso era la próxima pregunta. Quizás, ¿hay confianza? ¿Sentís eso quizás del extranjero o todavía? No, me parece que les falta un recorrido a Argentina para demostrar, bueno, sí, estoy cambiando, voy a tener un libre circulación de dólares, como para que alguien que compra, si quiere volver a llevarse la plata, pueda llevársela fácilmente. Todo eso no lo tuvimos de 2011 en adelante, por el primer cepo. Entonces eso jugó muy en contra para que los extranjeros quisieran seguir comprando en Argentina. Hablamos de los precios 2010, quizás si los identificamos como en un piso. 2010 todavía, ahí ya estaban recuperando. Ese número muy llamativo y atractivo fue hasta el 2006, 2007. En 2010 ya había una recuperación de los valores, pero en 2011 ponen el cepo, y el cepo es el que termina matando la inversión extranjera a nivel inmobiliario también. ¿Y hoy, en qué, si volvemos a la comparativa, piso o techo o piso cielo, como dijiste vos, que están en el primero, en el segundo, en el tercer piso? Y hoy estamos en valores de 2007, 2008, el metro cuadrado. Es decir, el más alto que tuvimos fue en 2017, en la época de los créditos de los UBA de Macri, y después tuvimos un derrumbe ahí de un 30% hasta hace un año y medio, y ahora estamos levantando. Nuestros números, nosotros somos parte de una red que se llama Selectia, que hoy somos 20 y pico inmobiliarias, sobre todo de zona norte, de Capital Federal, de la zona norte de Capital, y nos da que la recuperación de los precios el año pasado fue alrededor del 10%, 11%, y a nivel global, lo que sale de otros estudios, de zona prop, etcétera, es del 7%, pero en nuestro segmento un poquito más.
Ahora hay una gran diferencia, y lo hablábamos en la previa, una brecha entre lo nuevo y lo usado, un desfasaje grande de precios, sobre todo con el aumento del costo de la construcción para todo lo que es nuevo, para todo lo que es pozo. ¿Cómo crees que se va a manejar de acá a fin de año, que me lo planteaste vos, o de acá al año que viene? ¿Se va a achicar ese margen? ¿Se acabará el saldo de usados? ¿Tendrá que bajar lo nuevo? Pienso que está el mercado, el CEDU, están todos trabajando para que eso cambie, ¿no? Algunos hablan de importación de materiales de China, salieron varios reels en estos días muy llamativos al respecto. No sé si ese es el camino, pero sí, la necesidad está, así que entiendo que si los usados que hoy están abajo no suben al punto de que empiecen a competir en precio con los nuevos tendrán que ir ajustando o tardarán más en venderse. Probablemente tardarán más, que es lo que está pasando hoy. El ritmo será mucho menor. ¿Y qué pasa con las constructoras? Mirá, ¿Cómo van a responder o cómo van a...? Mirá, hoy lo que vemos es eso. Yo pienso que cuando este es un año justamente de transición con elecciones en las que puede haber cambios en la macroeconomía, entonces yo creo que están también mirando eso. El empresario argentino siempre se encuentra la forma para poder salir adelante. Quizás empieza a financiar, busca otras soluciones. Nosotros no estamos en el mundo de la construcción, hemos vendido desarrollos, hemos vendido, por ejemplo, loteos, pero no te puedo decir qué está pensando el mercado del nuevo, porque escucho distintas ideas que tienen, pero hoy todavía no está para mí consolidada esa solución. Creo que se va a ver después de las elecciones, es lo que imagino más. Siempre digo que, y te corro un poco de ese tema, de que las tasaciones son muy subjetivas, son subjetivas, 100% subjetivas. Es un momento complicado para tasar hoy, para agarrar una tabla de valores, la subjetividad tuya como tasador o al momento de poner un precio. Sí, mirá, como siempre el tema de la tasación, yo me acuerdo, mi padre tasaba en el momento, iba al lugar, a la propiedad y le daba un precio. En ese momento había menos elementos de análisis, era la percepción, era el oficio, y si te respetaban, te escuchaban, pero no había un análisis, si querés, estadístico, matemático. Comparativo. Exacto, no había eso. Nadie agarraba el diario y te marcaba los avisos, eso no existía. Por supuesto, los portales permiten mucho más eso, y hoy hay otro nivel más de análisis, que es el valor del cierre real. Eso te da una perspectiva mucho más acertada, más cercana a los valores reales. Nosotros lo estamos haciendo, hay inmobiliarias que tienen algunas redes que tienen esa información. Nosotros a través de Selectia también tenemos eso, compartimos valores de cierre y eso nos permite tasar mucho más cerca del valor real. ¿Te pasó de tener desfasajes, experiencia, decir, mira, no sé, para nosotros esto vale 100, no, pará, me lo tasaron 150, che? Nos pasa, es una problemática constante, ¿no? Sí, nos sigue pasando, y a veces nosotros mismos cuando tenés propiedades que tienen muchos comparables es fácil, pero a veces te toca una propiedad muy rara. Típica. Tal cual, o grandes casas en barrios privados con pocas casas. Dices, ¿con qué la comparo esta? Y a veces no te queda otra que comparar con algo muy diferente y decirle al propietario, mirá, vamos a probar, no te puedo asegurar esto. No sé, si te haces una casa de 1000 metros en un barrio privado, no hay tantas casas de 1000 metros, no puedes estar tan seguro. Y a veces tenés que ser sensible y decir, mira, probemos en este valor, ¿te parece bien? Probemos un mes y medio y veamos qué reacción tiene el mercado. Y si no, seguimos ajustando el precio, porque hay algún tipo de propiedades que no tienen comparable, entonces cuesta hacerlo. Digamos. Me meto directamente en esas propiedades. ¿Qué edificios te impactaron más en tus recorridos por la ciudad? Y vuelvo a la parte arquitectónica, histórica de la ciudad de Buenos Aires. Si nos querés contarle a la gente también del otro lado, experiencias o qué te tocó visitar que te impactó, o qué lugar, no sé, lo que estás pensando en este momento, quizás. Bueno, yo creo que sabés, y por eso también me llaman, soy un fanático de Buenos Aires, un divulgador realmente. Y defensor. He estado incluso en una ONG que protegía el patrimonio arquitectónico, y yo soy un fanático del racionalismo. Por supuesto que Buenos Aires tiene estilo francés, italiano, bueno, hay de todo, ¿no? Pero para mí el estilo que define a Buenos Aires es el racionalista, es el tipo de edificio que más me gusta. Contáselo al que está del otro lado, de eso se trata Ladrillo, que es un edificio tipo racionalista. Bueno, el racionalismo es el movimiento que surge alrededor de los años 30,
Si uno ve el Cabanag, que es como el más famoso, es una transición, todavía no es racionalista puro, es entre el Art Deco y el racionalismo. El racionalismo son estos edificios todos de líneas muy puras, con ciertas curvas, blancos, con grandes ventanas, que lo define mucho a Buenos Aires porque Buenos Aires en esos años, en los años 30, 40, era un país muy rico, entonces podía darse el gusto de hacer grandes obras racionalistas. Lujo. Claro, a nivel internacional. Entonces, hoy si venís a Buenos Aires ves edificios racionalistas que no se ven en otros lugares del mundo, quizás en Latinoamérica seguro. Y bueno, por eso es un placer para muchos europeos o a norteamericanos venir a recorrer Buenos Aires y ver esa arquitectura. ¿Cómo se tasa o cómo nos puedes explicar que se tasa una propiedad con cierto valor patrimonial o histórico? ¿Y qué tiene que ver, aprovecho la misma pregunta, qué tiene que ver una persona interesada quizás en adquirir un tipo de propiedad de esas características al momento de visitar una, ¿no? Che, bueno, el precio, vuelvo a la subjetividad de la tasación. Sí. ¿De qué depende? ¿De dónde nace? ¿Hasta qué cuánto lo pueden pagar? No sé cómo, y quiero aprender y quiero que vos nos enseñes cómo es esa parte. A ver, por supuesto que el tema del comparable ayuda, ¿no? Uno sabe, el metro cuadrado en esta zona, en edificios de categoría, que sería la categoría de estos edificios de alta categoría, están en cierto nivel, normalmente van variando, pero vos siempre tenés un piso y un techo más o menos de las propiedades de categoría en distintos barrios. Entonces siempre te manejás dentro de ese margen. Por supuesto que un mismo edificio de buena calidad, si está, para decirte dos ejemplos, ¿no? Sobre Ayacucho o sobre Rodríguez Peña va a cambiar mucho, aunque estés a 2 cuadras, porque la zona también impacta. Pero siempre tenés un piso para un edificio de categoría de valores. Eso es un poco lo que uno tiene que estar siempre mirando, porque va cambiando los valores, te vas informando de los valores de cierre, si bueno, se está vendiendo edificios racionalistas en este momento a 2.500, 2.600 en esta zona, bueno, por ahí tenemos que partir para una tasación. Aprovechando tu experiencia, es siempre una buena inversión, o sea, la tendencia del valor en el transcurso de los años, imagino, por cómo se destaca, va en aumento. Sí. O también cae cuando cae el mercado inmobiliario. Caen menos, las propiedades que tienen categoría caen menos, salvo que, por ejemplo, el edificio esté muy mal mantenido. Eso puede ser un problema porque pueden empezar a aparecer problemas crónicos que es muy difícil mantener y hace muy caro. Pero si el edificio está bien mantenido, cualquier propiedad de categoría siempre va a sostener más el valor, como puede pasar también con los autos, claro. ¿No? Con un auto clásico, con los años vale cada vez más. ¿Se puede trazar ese paralelismo? Para mí tiene un paralelismo, sí. Recién nos decías, y vuelvo al principio, qué propiedades quizás te sorprenden o te sorprendieron más, en dónde aprendiste más. Me nombrabas el Cabanage, pienso en el Comeda, pienso en el, no sé. Sí, bueno, si vamos a hablar como de los grandes íconos, está, por supuesto, el Estrugamú chico, el Palacio de los Patos, el Palacio de los Gansos. Bueno, hay muchos edificios, el edificio Miner, que es un edificio que está en diagonal al Estrugamú, que no es tan conocido, ese es una maravilla, es racionalista, ese de los hermanos Calnay. Lo que tiene Buenos Aires es que tiene un montón de joyas de la arquitectura que no son tan conocidas, porque quizás no tienen un lote tan grande, pero claro. Si vos ves la calidad del edificio, lo hizo el mismo arquitecto que el Cabanag. Por ejemplo, el estudio Sánchez Lago de la Torre, que hizo el Cabanag, tiene 2 o 3 edificios de un nivel espectacular también de calidad, pero nadie sabe que son de ellos. Pero vos tenés ahí gente que normalmente los compra gente que sabe, entonces los disfrutan muchísimo, saben que tiene la misma categoría que el Cabanag, pero está en otra esquina. Por ejemplo, en Córdoba y Libertad hay otro de Sánchez Lago de la Torre, 3 años anterior al Cabanag, que es un mini Cabanag. Nosotros hemos hecho una nota sobre ese, será como el primer avance antes de hacer el Cabanag, que tiene la misma forma escalonada, y bueno, está ahí y muchos no saben que es del mismo estudio. Hablaste de perlas. Las perlas se mantienen, algunas perlas están relucientes, otras perlas están llenas de barro, y algunas perlas se pierden. Sí. Perdimos muchas perlas en esto de la construcción masiva, de lo moderno, de quizás el amenity o buscar otro tipo de comodidades. Bueno, mira, esa fue la entrada nuestra de Irasov al mundo del patrimonio. Nosotros en 2005, con papá, lo que detectamos es que estaban demoliéndose aproximadamente 10 petit hotel por mes en Recoleta. Imagínate el número, durante unos meses. Entonces lo que hicimos es un estudio, relevamiento de los petit hotels que se estaban demoliendo, y bueno, nos dimos cuenta que si seguía ese ritmo nos íbamos a quedar sin patrimonio en Recoleta. Entonces hicimos un informe, lo pasamos a muchos medios, al Diario de la Nación y a otros, y salió en primeras planas esa nota.
Y bueno, retrospectivamente sí te puedo decir, se perdió muchísimo. Se perdió sobre todo edificios pequeños, es decir, de 866, frentes más chicos, pero de gran calidad, muchos petit hotels. ¿Y a qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque era el momento este que estábamos hablando de que explotó el fideicomiso, Claro. ese que se construía baratísimo, ya se vendía del pozo y el que lo compraba lo revendía al año. Y eso aceleró la venta de grandes edificios de petit hotel que tenía una capacidad constructiva mayor a la que estaba ocupada. Tenía un lote, no sé, se ponía a hacer 1000 metros y el petit hotel ese tenía 500. Claro. Entonces lo demolían y hacían metros, hacían 500 metros más. Eso, bueno, fue durísimo para el patrimonio de Buenos Aires. Por suerte se logró parar bastante a través de algunas acciones que hicimos, pero bueno, se perdió. Hoy lo que tendríamos que hacer como sociedad es cuidar lo que tenemos, tomar conciencia de que es un diferencial de ciudad que es único. Como sociedad, cumplir ese rol, y como Estado, ¿qué función tiene o qué rol cumple ante este tipo de propiedades? Ese fue un gran tema. Es decir, las grandes ciudades del mundo que lo pudieron hacer, en parte es porque los estados podían ayudar a que eso suceda. Por ejemplo, le dan exenciones muy importantes a los dueños para que los puedan mantener, o le daban un FOT equivalente al que podían llegar a desarrollar para que lo usen en otro lado, entonces no tenían que tocar ese edificio. Todas esas implementaciones se buscaron acá, no están bien implementadas. Hoy tenemos una ley que lo que hace es proteger el patrimonio en forma, digamos, cautelar, pero que pueden ir a un consejo que decide la demolición. Entonces sigue en riesgo nuestro patrimonio. Lo que pasa es que como no hay tanta construcción en este momento, está cuidada de esa manera, digamos, el patrimonio. Si llega a acelerar, nuevamente la sociedad tiene que reaccionar. Y yo creo que hoy ahí tiene mucha más conciencia, la sociedad a través de las redes sociales, del valor del patrimonio, porque veo un montón de cuentas que hablan de patrimonio continuamente, incluso hacen fotos o videos de edificios que se demuelen como para alertar. Claro. Entonces tengo más esperanza de que eso vamos a tener unos mejores anticuerpos frente a eso. Mencionaste Recoleta, y es una burbuja dentro del mercado inmobiliario. Magnín vino acá y hizo un lío terrible con lo que dijo de Recoleta, de Tigre. ¿Cuál es tu visión sobre el barrio de Recoleta? ¿En qué etapa está en esta transición o en este proceso de reacomodamiento, ¿no? Sí. O si es cíclico, digamos, todo, ¿no? ¿En qué parte? Sí, yo creo que hay que verlo como una película. Recoleta, hasta hace 15 o 20 años, era el valor metro cuadrado más alto de Buenos Aires, y tenía mucho que ver, yo creo, el mundo del tema de los inversores extranjeros que venían y querían comprar ahí. Pues es la zona que ellos reconocen como una Europa latinoamericana. A Buenos Aires, claro, a no París. Es lo mismo para ellos comprar ahí que en Belgrano, que en Núñez, que en Caballito. Ellos dicen, bueno, esto es como la París de Buenos Aires, entonces venían y compraban ahí. Como eso se cortó mucho, Recoleta empezó a perder valor, y hoy está en tercer o cuarto nivel de valor de metro cuadrado. Yo creo que, como te decía, viendo la película, si llega a volver a abrirse Buenos Aires, el mercado de Buenos Aires, al mercado internacional, nuevamente el valor va a estar en Recoleta, porque es algo que tiene más de 100 años, 150 años, no lo vas a poder nunca replicar en otra zona. Entonces, para mí en la película, Recoleta siempre va a estar volviendo. Hoy no es el primer metro cuadrado de la ciudad, está Puerto Madero antes, pero Recoleta, si llega a pasar eso, creo que va a volver a ese nivel de precios. Y obviamente los precios repuntarían claro, considerablemente. Si empieza a haber demanda nuevamente. Ahí quiero aprovechar tu experiencia. Invitás al que está del otro, obvio, porque viste, vas a querer vender, pero invitás al del otro lado a decir, bueno, es momento de de invertir en Recoleta, che. Bueno, nosotros estamos ahí en pleno Recoleta, además. Sonrisa de oreja a oreja, sí. Te tiré un centro de definir, Yuri. Por supuesto que te voy a decir que sí, que es la zona, es como comprar autos clásicos, comprar en Recoleta, que siempre va a valer más. No pasó en estos años, es cierto, cayó de precio desde 2010 hasta ahora, pero yo creo que si Argentina vuelve a abrirse al mercado, al mundo, es la zona que más va a recuperar valor. La demanda hoy busca identidad barrial, busca amenities, busca o prima el precio sobre la identidad barrial. Sí, mira, identidad barrial son 3 o 4, yo creo que tiene esa identidad, que hay gente que dice, yo vivo en este barrio. La gente de Recoleta tiene muy fuerte esa identidad, la de Belgrano también, Caballito fuertísima, estamos ahora acá. Devoto. Sí, que se mudan dentro del barrio, eso existe, en mercados locales eso existe. Por supuesto también ahora hay otras necesidades post pandemia, que hay gente que está renunciando a eso y cambia la forma de vida por completo, y se va de Capital a zona norte, ahora hay gente de zona norte volviendo a Capital también. Pero la identidad barrial siempre existió y sigue existiendo.
Son disruptores, me animo a decir, desde la forma de presentar una propiedad o al momento de publicar, de vender una propiedad. Funcionan las redes sociales, mueven el avispero, se vende a través de las redes sociales o es una forma de darse a conocer. Contanos cómo las manejan ustedes. Ya, las dos cosas. Venden propiedades en las redes sociales, lo que parece una locura, porque en realidad no se venden ahí, ¿no? Porque la gente pregunta antes. Después hay que hacer el seguimiento, hacer el trazado de la persona que te preguntó por ahí, si es la que terminó cerrando. Es un trabajo ya casi administrativo interno, pero sirve para eso y sirve para posicionar. Es decir, yo creo hoy tenemos una dedicación, yo te digo, mi tiempo, más del 50% del tiempo lo tengo dedicado a crear contenido. Cosa loca, hace 5 o 6 años no te hubiera dicho nunca eso, era, no sé, el 5%, el 10%. Hoy es el 50% del tiempo, tenemos como una especie de productora in-house, y porque estamos creando contenido en zona norte, en capital, entonces tenemos que tener gente que filma allá, chequear los guiones, las publicaciones, entonces es un trabajo, hoy todavía no es full time, pero te digo, está en camino a eso. ¿Lo tuviste que convencer a tu papá? ¿Costó? ¿O se ayornó fácil a estos tiempos modernos? Más bien tuve que convencer al equipo, porque son los que hoy dan muchos la cara. Entonces, cuando empezamos hace unos 7 años a hacer videos, los videos no los veía nadie. La verdad es que Instagram empezó con fotos. Entonces hacía videos y no los veía nadie. Entonces decía, ¿para qué me tomo todo este trabajo si no ve nadie? Así que fue un trabajo de convencer y apostar a que iba a pasar. Entonces lo hicimos, tuvimos mucha constancia durante años, sobre todo post pandemia, que como que la gente salió desesperada a buscar cosas para hacer, a hacer videos. Había habido un año y medio muy malo en el mercado inmobiliario, que no se había vendido nada, en 2020 sobre todo. Y bueno, funcionó, y hoy tenemos un equipo en el que ellos mismos ya son parte como del modelo nuestro. Ellos me mandan audios, me mandan videos, me dicen, mira esta propiedad para filmar, ¿qué se te ocurre decir de esta propiedad? ¿Qué gancho podemos...? Bueno, hoy es un ecosistema permanente en nuestro equipo. ¿Son influencers? ¿Te gusta la palabra influencer? El hecho de influenciar al que mira del otro lado. Sí. Enseñarle. Yo creo que no, porque el influencer está como más identificado con una persona en particular, ¿no? Es decir, Juan Pérez habla todo el tiempo en cámara y termina influyendo. En nuestra empresa somos como 20 que participamos. Algunos se repite, hay un... Sí, vi los premios, bueno, dentro de las cosas que vi los premios. Hay algunos que se repiten porque están más interesados, les gusta más, sufren menos frente a cámara, entonces se hace, por ejemplo, Juan Arana, el calvo. Se parece a Wainwright, le decían. Se parece o tiene un aire a Wainwright. Julián Wainwright, sí, tal cual. En la previa, ¿no? Que no me mate después. No. Pero Julián tiene pelo, ¿no? Julián tiene pelo. Sebastián Wainwright. Sebastián. Yo, de Urbana. Okay. Metro. No, pensé que me decías Julián. No, Sebastián. Tal cual. Bueno, claro, pelado. Bueno, hay algunos que se ven más. Pero yo creo que no son influencers, sino que es un equipo que hace esto. No hay una cara especial que sea el que está todo el tiempo. ¿Conviven con hate? ¿Tienen hate también? ¿Es difícil lidiar con eso? Te diría un 10 o un 15% de los comentarios. Tenemos la suerte de que no. Pero a veces yo respondía, a veces yo respondía. Y hoy cuando yo me doy cuenta de que es como algo, pongo como zetas, como que me durmió. Es decir, no me pongo a discutir. Como me duermo con ese tipo de cosas que a veces te dicen cuando publicas algunas cosas y como te tiran algunos lugares comunes, se ponen el cassette y la gente te dice, hablas de Nordelta, Nordelta. Constantini. No la fundé yo. Yo estoy vendiendo propiedades, me parece que está bárbaro Nordelta, a pesar de que en las redes hay mucho hate contra Nordelta, pero a mí me parece bárbaro, uno empezó a conocerla en los últimos años mucho, me parece que es un gran desarrollo, una ciudad realmente, y hoy ya no está en discusión, pero sin embargo la gente vuelve con Nordelta, le pega a Nordelta, le pega a los barrios privados, porque viven en guetos, te dicen ese tipo de cosas que ya me parece que es una discusión vieja, ya ni las respondo, pongo las zetas. Me gustaría, Yuri, cerrar esta charla que tuvimos casi media hora ininterrumpida del mundo inmobiliario. Siempre digo lo mismo, con un consejo, con una crítica, con una reflexión, con tus 30 segundos, tus 60 segundos conectados con el que está del otro lado del ladrillo mirando, con tu marca, con tu sello en ladrillo del mundo inmobiliario. Sí, yo creo que tenemos la suerte de estar en un mercado muy lindo,
El otro día le preguntaba a ChatGPT, preguntaba, ¿cuáles son los negocios que van a sufrir más con la inteligencia artificial? Y el nuestro era justamente uno de los que menos iba a sufrir. ¿Por qué? Por el vínculo humano que tiene. Es decir, hay algo que no es reemplazable en nuestro negocio, que es el 1 a 1. Cuando vas a mostrar la propiedad, cuando tenés que explicar, negociar, cuando tenés que tasar, todo eso se va a mantener. Me parece que eso es lo lindo de nuestro negocio, es algo que siempre lo va a mantener humano y bastante invulnerable a todo lo que sería la tecnología, digamos. Bueno, Yuri, gracias por estar, por tomarte tu tiempo y por venir acá a charlar con nosotros. Un placer. Yuri Gasov, en Ladrillo, nosotros hasta la próxima. Chau.